comprarlos. Esperemos. Te cuento. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. Desobedientes es un término que yo no lo tenía tan presente hasta leer parte del libro, que se trata de los hijos de quienes fueron represores o participaron en las dictaduras militares en realidad, se referencia a las de América Latina. Sí, claro, surgió en Argentina. Surgió en Argentina. O sea, como todos estos, estos grupos, en general del origen es argentino. Y recuperados sí es un término que capaz estamos más... Recuperados, sí, capaz que está un poco más... Más que la gente sabe que son claro. Los nietos recuperados, la gente que fue apropiada por el régimen militar y que después recuperó su identidad. Uh-huh. Y de esa gente se había hecho como más foco, porque cada vez que aparece un nieto, claro, lo que sea. Claro. Pero los desobedientes, los hijos de los represores que después salieron a denunciar a sus padres, era una historia que yo por lo menos no tenía tan presente. ¿Cómo te empezás a interesar por estos hijos desobedientes? Es como un actor nuevo el de Desobedientes, porque hasta ahora ya lleva unos buenos años en Argentina. En Argentina surgieron en el 2017, a partir de que se fueron convocando por Facebook y por redes sociales, entre ellos. Eran gente que en un momento dijo, yo soy hija de militar, que eran mujeres, la mayoría eran mujeres. El grupo fundador fueron mujeres, después se fue expandiendo. Eso lo decís en el libro, ¿por qué? ¿Te parece que es una casualidad o que, no. que las mujeres tienen eso más de replantearse? Yo creo que va por ahí, y también el hecho de que en algunos casos, porque no en todos, ¿no? Pero en algunos casos unieron el tema de la violencia política con el tema de la violencia de género. Sí. En muchos de esos casos había los padres represores ejercían la violencia que ejercían en la sociedad, también adentro de las casas, claro. Sí, igual hay de los dos casos. Hay de los dos casos. Hay unos casos que no. Venía del cuartel y nos molía a palos. Sí, y otros que no, otros que era buen padre de familia, mi claro. padre, que era divino, sí, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, totalmente. Y ahí en esos casos debe ser más difícil. Es mucho más difícil, incluso, claro, en el grupo fundador en Argentina están esos dos casos bien representados, porque hay unos que son historias atroces y otros que son historias atroces, pero no tanto en lo privado, sí en la represión política, porque, por ejemplo, hay un caso de la hija de un militar de esos, Miguel Checolats, que era un tipo emblemático de la represión, que en su casa no era tan violento, por más que sí, pero tampoco lo disimulaba bastante. Y le costó mucho a la hija ir tomando distancia, y después, sobre todo el caso más peliagudo puede ser de otra fundadora del grupo en Argentina, Analía Kalinek, que tenía una relación muy buena con su padre. Incluso como que no sé si lo adoraba, pero en todo caso andaba por ahí. Y lo cuenta cómo ella fue tomando distancia con el padre preso. Ella se entera de todas las aberraciones que el padre había cometido porque llega a leer el expediente judicial, primero no lo creía, y después empieza a interiorizarse, y el padre termina preso, y cuando empieza a ver ella las masacres que el tipo había hecho, había como 100 y pico de muertos, eran prácticamente atribuibles a él, se lo encara y le pregunta, y el padre primero lo va negando, y son todas mentiras de los comunistas y cosas por el estilo, y después poco a poco va como admitiendo y justificando porque la época llamaba eso y porque no sé qué, ponete en mi lugar. Y ella le dice, ponete vos en mi lugar, yo podría también haber sido por la edad, una de las víctimas tuyas, y ahí entra el diálogo. Todo eso es lo que lleva a diferentes mujeres en el origen a formar el grupo y a sumarse a los grupos de derechos humanos. O sea, ellas ya se presentan en sociedad en una marcha de Ni Una Menos. Por eso te digo que la correspondencia entre la violencia de género y la violencia política, ellas las hacen directamente. El manifiesto que ellas publican al comienzo une las dos cosas. Claro, es que el feminismo, creo que para mucha gente, muchas mujeres, termina siendo, esa es como la puerta de entrada al reconocimiento de otras violencias. Sí, te digo incluso más que la puerta de entrada, incluso la salvación. En algún caso, por ejemplo, una de las que entrevisté acá en Uruguay, el grupo se forma en Uruguay 5 años después que en Argentina,
una de ellas lo dice directamente, dice, para mí el feminismo fue la salvación. Ella entra a cuestionarse toda su vida personal, todo, a partir de que justamente se contacta con grupos feministas, con Cotidiano Mujer, con otros grupos, entra en talleres sobre violencia de género y a partir de ahí empieza a cuestionar al padre, a interesarse por lo que el padre había hecho, la madre, que también era partícipe de la violencia. Hay muchos casos así, ¿no? De madres que encubren la violencia del padre, bueno, cosas por el estilo. A mí lo que me parece que está muy bueno en el libro es que no solo, además de que está como muy bien contado, bien escrito, no solamente como empezás a decir, bueno, caso este, detalle sórdido, detalle, como va tejiendo una cosa del fenómeno, de las cosas que se transmiten. Por ejemplo, pones un caso también de un chiquilín, por eso también lo de que sean mujeres, un chiquilín que se suicida cuando lo van a mandar al liceo militar, capaz que tienen, o sea, con menos herramientas para ver eso. Y decís que hay muchos hijos que son, o sea, que están sobre representados los psicólogos y los documentalistas. Ah, sí, claro, sí. Que eso es, eso es llamativo, claro. Volver a buscar su historia. Y claro, mostrar su historia y mostrarla por el lado de los documentalistas. Claro, porque claro, son actores clave para también terminar con el silencio, porque muchas veces como esa evidencia que se busca, que los familiares están como tan desesperados por encontrar, a veces solo quedan en charlas privadas. Y bueno, después también hablas al contrario, de los hijos, por ejemplo, Rosana Gabazo y no me acuerdo el nombre de la otra, que se hicieron abogadas para defender a sus padres. Sí. ¿Con eso hablaste con algunos No, casos? No, me resulta muy violento, realmente. No, tal vez sería otro motivo libro. Otro libro, pero ahí ya habría que superar muchas cosas. La verdad que yo ahí no me... Son tan personal. Sí. Y no me da como para... Y también te preguntás... O sea, yo, por ejemplo, no hubiera participado en grupos de lo que se formó en Argentina. En Argentina hubo muchos. ¿Cómo son claro, por eso en Argentina hubo muchos grupos de todo tipo, ¿viste? Por eso te digo que las búsquedas en Argentina han sido por todos lados. Por ejemplo, en el momento que se sale de la dictadura, bueno, ahí es un momento de denuncia fundamentalmente, pero después empieza a haber como constitución de distintos grupos bueno, por un lado, agrupando a hijos de desaparecidos, a hijos de asesinados, bueno, a parientes de otro tipo, bueno, a grupos de derechos humanos, o sea, que no eran parientes familiares, o sea, que no eran familiares, pero que estaban en el tema. Después cruces que se intentó hacer en un momento que no salieron bien, de hijos de militares con hijos de víctimas de la dictadura, que trataban de entenderse y buscar un punto en común. ¿No salieron bien nada? Mirá, la mayoría de esos grupos terminó, la gente que venía por el lado de las víctimas de la dictadura, o sea, las víctimas directas de la dictadura, digamos, exigiendo o sea, diciendo, no podemos entrar en un diálogo en común si no hay previamente una denuncia de parte de ellos, o sea, de parte de los hijos de militares, de lo que sus padres hicieron. O sea, si no hay un arrepentimiento o una búsqueda de la verdad o una contribución, y eso... Pero de los hijos de los militares, esos que sí accedieron a juntarse con hijos de víctimas, no había... en algún caso sí. O había como... ese punto de, bueno, sí, esto es horrible, es un dolor, pero yo no puedo ser yo quien lleve la bandera. Claro, no. En algún caso sí los hubo y algunos de ellos pasaron a ser justamente integrantes de desobedientes, del grupo de desobedientes. En otros no, en otros incluso formaron un grupo en que no defendían tanto lo actuado por los padres, pero sí decían que era una lucha contra el terrorismo y que en las guerras hay excesos de los dos lados y que bueno, o sea, por eso te digo que esos grupos terminaron disolviéndose en la medida que, o sea, muy difícil enfrentar, ¿viste? Yo qué sé, yo por ejemplo ahí en el libro pongo cómo se puede hacer para juntar a, yo qué sé, ponele el hijo de un soldado israelí con el hijo de un palestino que está en Gaza ahora. Bueno,
hace poco haces? tuvimos en el Parlamento mujeres palestinas, israelíes. Sí, en una posición un poco propagandística que no sé si tanto. No estoy de acuerdo, Sí, sí. pero bueno. Bueno, no, puede ser, no, yo no las conozco tanto. Pero bueno. Entonces, Igual vos te preguntás en un con momento el del libro como, ¿tiene sentido? O sea, ¿sirve para algo? ¿Queremos que se junten? Que se junten es a dialogar. Claro, como que los hijos de... carguen con eso, no sé si carguen, pero como que después de que ya haya pasado un tiempo de que se reproduzca la violencia generacional, como que sean quienes puedan surcir, que se acuerden. A mí me da la impresión de que va a venir por ese lado, ¿no? No sé cómo llamarlo, una sanación es demasiado fuerte, pero que va a venir siempre pasa por ese lado. Si empezás a ver las historias en Europa, ha pasado justamente por generaciones posteriores que van reflexionando sobre el tema y se van. Pero siempre hay, en determinado momento, siempre hay no te digo un ajuste de cuentas, pero sí poner las cosas en situación. O sea, ahora, por ejemplo, el grupo de desobedientes argentinos no solamente generó que se formaran grupos similares en el Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en El Salvador, sino también que fueron a Europa y lograron que grupos que italianos y alemanes, descendientes de nazis o de fascistas, formaron su propio grupo de desobedientes. O sea, son reducidos y son pocos, pero lo que te demuestra que todavía hoy, bueno, y sobre todo hoy, que hay todo un renacimiento de los grupos de ultraderecha en todo el mundo, surgen esas cosas, pero aparte por tomando distancia, no buscando el emparentamiento con los familiares. Ahora, Daniel, vos sos historiador también, digamos, sabés que perfectamente... Bueno, sí, especialización en historia en Francia, pero nunca ejercí como historiador. Has estudiado y sabés a lo que me refiero con el sentido de la idea de la memoria como un terreno en disputa y la idea de la historia como también una reconstrucción permanente, no es algo estanco que uno dice, bueno, esto pasó en los 70 y ya está ahí. Claro. De hecho, vos decías recién, grupos de ultraderecha ponen en discusión en la actualidad lo que ocurrió en ese entonces. Entonces, a lo que voy es, al hacer este libro, digamos, ¿cuál es el objetivo en esos términos, en términos de disputar un terreno de la memoria? Bueno, sí, está buena la pregunta. Lo que yo me planteé era trascender un poco o sea, mostrar otras caras de lo que había pasado. O sea, no solamente interesarse por los hijos o las víctimas de la dictadura directamente, viste cómo han pasado hasta ahora, y más bien verlo también del otro lado, ver cómo lo han vivido en sus propios cuerpos, en sus propias casas, en sus propias vidas, la gente que venía del otro lado de la barricada, para ponerlo de otra manera. Entonces, en esto que a veces se habla como de memoria completa, ¿no? Como escuchemos también. Claro, pero la memoria completa tiene un discurso de decir, bueno, somos todos, o sea, en definitiva, contemos todo porque todos estamos en el mismo bando. Eso no... Somos dos bandos distintos, pero en definitiva, bueno, la famosa teoría de los demonios, en definitiva están enfrentados unos y otros y valían lo mismo unos y otros. Yo la verdad que de ahí tomo una distancia enorme, no parto de esa base. Lo que sí me parecía interesante era ver cómo las dictaduras habían afectado a toda la sociedad, no solamente a las víctimas directas, que incluso dentro de las propias familias de los victimarios había una afectación hasta ahora. O sea, que no se acabó con la salida democrática, que se sigue reproduciendo. En la medida en que no se trabaje sobre eso, se va a seguir reproduciendo. Ahora, ese es el interés del libro, en definitiva, mostrarlo. Más que con discursos, ¿viste? Mostrarlo con casos concretos, claro. Y lo que va ocurriendo. Sí. En el caso argentino, está muy claro, quienes hemos trabajado cerca de algunos organismos o nos hemos acercado alguna vez, y sobre todo los periodistas que más han trabajado con nietos, con recuperados, con hijos y también con este sector de desobedientes y demás, han tenido muchas veces represalias, amenazas, cuestiones y demás. ¿En el caso uruguayo ha pasado esto o no? No, hasta ahora no ha pasado. Ninguno de ellos me contó, me dijeron que tienen miedo que pueda llegar a pasar. Pero hasta ahora, por lo menos, no ha habido nada así grosero en cuanto a... Sí, algunas... O sea, sí ha habido cortes de relaciones personales, pero no amenazas directas, bueno, te vamos a usar de cosas, te vamos a matar. Eso hasta ahora acá no ha pasado. No quiere decir que no puede llegar a pasar en algún momento, ¿viste? No, pero ojalá que no. hasta ahora no.
O sea, y Argentina fue muy violento. Sí. También en Chile. También en Chile pasó también casos similares. Y la segunda parte del libro se refiere más al caso de la nieta 129. Sí. ¿Cómo lo uní? ¿Jugaste las dos? Sí, eso es una buena pregunta. Mira, te digo que fue una cosa espontánea prácticamente que se me... Más al micro. Perdón. Que se me planteó prácticamente espontáneamente. Yo cuando empecé a hacer el libro, empecé al revés. Había empezado por la historia justamente de la nieta 129, que es una muchacha, bueno, ahora tiene 50 años, ¿no? Pero es una argentina. A la madre, a la madre la secuestran en Argentina en el año 77, creo, principio del 77. Da a luz a ella en cautiverio. Como pasaba muy seguido, matan a la madre y a ella la entregan en adopción, entre comillas. Y ella, bueno, termina enterándose a una familia que no es directamente de militares, pero que tenía un relacionamiento con gente vinculada a la represión. Ella, después el padre de ella vive, ella termina exiliado en Europa, en España primero, en Francia después, y después se casa con una uruguaya en París y vienen para Montevideo. Se instalan en Montevideo en el año 85 y viven acá todavía ellos acá. Ella tiene un hermano biológico, mayor que ella, ya había nacido, tenía 2 años prácticamente cuando secuestran a la madre, que se quedó viviendo en Argentina. Entonces hay como una especie de puzzle que se forma entre ella estando en España, se fue a España con la crisis de Argentina en el 2002, en el 2001, el padre viviendo en Uruguay, un hermano biológico en Argentina y un medio hermano de su padre, por su padre, en Montevideo, y hay toda una historia entre los 4 países, entre los 3 países, que la conté por todos los protagonistas, o sea, a partir de ella, a partir del padre, a partir del hermano biológico, del medio hermano, de la madrastra, de otros familiares. Bueno, esa historia fue la que me atrajo primero y en definitiva la empecé a armar a partir de muchos artículos que publiqué en Brecha y bueno, eso quedó ahí. Después surge el grupo de desobedientes en Argentina y empiezo a interesarme por ese grupo, también a partir de artículos periodísticos para Brecha, publiqué varios y en un momento dije, pero acá hay una historia que tienen cosas en común. Por más que uno vea que tiene que ver una hija de desaparecidos con los hijos de militares. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que ella pasa a formar parte de la familia militar, de la nieta recuperada, pasa a formar parte del entorno de la represión y es educada por gente que se ha crecido con ese relato y se había formado en ese relato, que incluso hasta le prohibían a ella en un momento interiorizarse de lo que pasaba en Argentina para que no empezara a dudar sobre quién era. Bueno, entran en contacto, o sea, ya mucho punto de contacto. Ella, por ejemplo, la historia de ella se la birlaron, o sea, ella se entera recién con 19 años y casi de manera casual que no era hija biológica de los padres que ella pensaba que sí. Se lo dice que la era. abuela ahí Sí, la abuela en una bronca familiar le dice, sabes que te metés, que la boca, que siquiera sos hija de tu madre, cosa por el estilo, no me acuerdo. Ahora, Marcela tiene una frase muy famosa, Marcela, que es, sí. la verdad te completa y te libera, dijo alguna vez. Sí. Y yo me pregunto, en algún punto, porque vos abordaste no solo hijos recuperados y este tipo de personas, sino también aquellos que desobedecen el mandato y salen de estas familias militares y se oponen. En el caso de ellos, ¿también sienten liberación ante la memoria o sienten más...? ¿Quién? ¿En el caso de Marcela, si vos? No, en el caso de Marcela sí, porque sí, lo dice, en el caso de los otros, los hijos de militares, ¿cómo lo viven? ¿Los hijos militares que pasan a ser desobedientes? Creo que sí, lo viven de la misma manera, me parece. O sea, por más que, bueno, es una manera distinta, pero sienten como que hay una liberación en la medida en que van divulgando lo que les pasa, empiezan a unir historias personales con historias políticas, o sea, ellos sienten que están haciendo un proceso que es muy doloroso, te digo, en muchísimos casos es súper doloroso. Les ha costado prácticamente, no solamente lo de las amenazas, sino trabajos, relaciones, parentescos, amigos, un montón de son historias muy, muy valientes todas, por eso te digo que una cosa, y eso es lo que
la valentía incluso que no se puede, o sea, que en algunos casos no se comprendió. Por ejemplo, en el caso chileno y en el caso también los argentinos, pasó que, que se los ve con sospecha, por ejemplo, a los desobedientes, por el lado de los grupos de derechos humanos. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo es que se dan vuelta y cómo es que, siendo hijo de un represor, un genocida, como se llamaba, ahora pasan a ser parte de un nosotros raro? Una muchacha, incluso en el caso de Chile, un caso muy particular, es la cofundadora del grupo de desobedientes chileno, que en realidad lo funda en Francia, donde vive ella. Ella es, por un lado, hija de militantes comunistas que estuvieron presos, los torturaron y se exiliaron en México. Y por otro lado, sobrina de otro militante comunista que en la represión se da vuelta, traiciona a sus compañeros, denuncia a todos y pasa a ser parte incluso de los grupos represores. En tanto, hija de presos políticos, se integra al comité de chilenos en el exterior. En tanto, sobrina del represor, se integra se crea el grupo de desobedientes. Los padres de ella no entienden cómo ella pasa a ser parte de Historia Desobedientes, pero ¿cómo te estás dando con los asesinos? Y ella dice, no, yo, me estoy dando con los que están denunciando a los asesinos desde adentro mismo. Pero hay una incomprensión ahí durante muchísimo tiempo que no... Perdón, la última con respecto a esto, pero dentro de los organismos y dentro de estos grupos, sí, vos decís, había esta incomprensión o esta falta de, no sé si de aceptación, pero esta duda, resquemor en relación a los, vamos a llamarle arrepentidos, aunque no son arrepentidos, sino hijos y demás. ¿Y la sociedad cómo toma a estas personas? Porque en general tendemos a romantizar un poco a las víctimas y a pensar que los victimarios o los familiares de los victimarios son 100% malos. Y capaz los personajes son un poco, hay dobleces. Y claro, sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo introducir esa complejidad para el lector? Y con complejidad, yo la verdad que sinceramente creo que cada cual interpreta como quiera. No sé, la sociedad no sé cómo lo toma, pero son, yo qué sé, sí. Es una cosa que se está siempre procesando y andando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo la cantidad enorme de jóvenes que van a las marchas del 20 de mayo, cada vez más jóvenes, bueno, obviamente se van muriendo los más viejos, pero como que siguen con el tema, te das cuenta que eso sigue dando vueltas. Y va a seguir dando vueltas, eso lo que decía Mujica o alguna gente de que se morirá. Claro, cuando se mueran los protagonistas acabará el tema, no. Ya no se ha visto en ningún lado del mundo, se ha visto eso. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar y que hagas la venta de dónde se consigue el libro, quiero leer un fragmento que esto aparece en un video filmado por los desobedientes. Es más largo, pero voy a leer solo una parte que dice: desobedecemos al mandato de amor incondicional hacia aquellos familiares que nos mintieron, ocultaron y defraudaron y, en su accionar, cometieron crímenes contra toda la humanidad. Desobedecemos el pacto de silencio. Desobedecemos la complicidad familiar. Desobedecemos, sobre todo, la culpa por desobedecer. Fuerte. Bueno, ahora sí, hacete la venta, ¿dónde lo consiguen? No, en cualquier librería, creo que está en cualquier librería, pero sí. Ya saben que en la página de Fin de Siglo lo tienen con el código Dopamina con 15% de descuento, así que no se pierdan esa oportunidad para Blandengues. Y bueno, Daniel, muchas gracias. No, a ustedes, ¿pasaste bien? Bárbaro. Sí, bárbaro. Nos alegramos, eso siempre es lo más importante. Nosotros